Dice, porque además Gustavo como es periodista, o sea que los periodistas somos un código, una cultura. Nos identificamos. Somos irreverentes, buscamos siempre ofrecer las distintas versiones de las cosas. Claro, tenemos corazón. Ahora, fíjate, otro de los temas importantes es eso. El país tiene que entrar en un clima de estabilidad, salir del conflicto, de la confrontación. Por eso que esos golpes contra Guaidó no tienen sentido. Es volvernos a la época en que no podías ir para tal lado o para el otro porque te caían a golpes o te daban cacerolazos en los restaurantes. A esa dinámica de conflicto que no ayuda, porque el país tiene muchos problemas y tiene que dedicarse a resolverlos y aprovechar la crisis petrolera, la guerra, que Dios quiera se resuelva, para que esos ingresos petroleros funcionen para invertir en condiciones para el desarrollo. Pero necesitamos estabilidad jurídica y la estabilidad jurídica se consigue también cuando hay libertad de expresión, cuando no hay presos, cuando no hay perseguidos, cuando no hay exiliados, cuando tú puedes decir lo que sea, siempre respetando la Constitución y las leyes, y más bien producir debates. Necesitamos un clima de entendimiento, que es distinto al radicalismo horroroso, que está bien, mano, ok, tú quieres muerte y guerra, está bien, pero yo no creo eso. La sensatez, la política nos obliga a pensar en un país de entendimiento. Tú y yo estamos claros que no va a haber invasión. Tú y yo estamos claros en que aquellos que buscan atajos están escogiendo el camino equivocado. En eso coincidimos. Entonces, si ese no es el camino, ¿cuál es el camino? El camino es dialogar y ponernos de acuerdo con condiciones. Yo siempre he discutido que para ir a un diálogo de ese calibre tiene que haber una agenda previa. No que cuando nos sentemos vamos a comenzar a discutir cuáles son los temas, no. Que sea público. Nosotros necesitamos discutir elecciones presidenciales, renovación del Consejo Nacional Electoral, que el Plan República respete, que no se inmiscuya en los procesos electorales. Y bueno, y una serie de temáticas que pudiéramos tocar. Estamos de acuerdo con... No, me gusta lo de las elecciones, pero no me gusta lo de las autoridades porque ya fueron renovadas. Bueno, comienza el debate, pero llevamos con una agenda única. Y vamos a discutir. Porque estamos obligados a discutir y a ponernos de acuerdo. Que hay que buscar un árbitro que garantice que se cumpla con lo que se acuerde. Pero tú conoces a Enrique Márquez. Sí, por supuesto. De tu partido. Yo me siento plenamente identificado. Yo me siento representado con Enrique. Yo me siento representado con Enrique Márquez. Porque luego, fíjate, por eso digo, las condiciones de discutirlo. Las condiciones son una excusa para la abstención y para otros planes. Son una excusa. Porque ¿cómo ganaste tú? ¿Cómo ganó Rosales? ¿Con qué condiciones fue? Bueno, perdón. Nosotros ganamos, en el caso de San Francisco, ganamos porque la gente salió a votar. Porque esa es la clave. Sí. Fíjate que en San Francisco hubo hasta un muerto el día del proceso electoral. Asesinaron a un muchacho en un centro de votación porque llegaban como Juan Charraqueado a hacer tiros y a hacer correr a la gente, y después que se iban los delincuentes esos, volvía la gente a su centro de votación. Y allanaron mi comando de campaña y secuestraron, porque no se sabía ni quién se los había llevado a los dirigentes de nuestros partidos, a las estructuras, para que no pudieran hacer el trabajo al día. Bueno, a pesar de todo eso, la gente salió y ganamos el proceso electoral. Pero lo que yo decía, yo siempre, y la analogía que voy a hacer, no quiero que ofenda a nadie, porque a nadie voy a llamar secuestrador, sino que si tú estás en una situación contraria, o sea, una persona es secuestrada por un grupo de hombres, y aquellos están armados, y tú estás amordazado y maniatado, y tú convences a quien te tiene sometido de la posibilidad de un diálogo, que nos pongamos de acuerdo para que las condiciones cambien, me sueltan las manos y quítame la mordaza y vamos a convencer y vamos a conversar y te voy a hacer entender que estás equivocado en la posición, que yo no soy el tipo que tú tienes que tener secuestrado aquí porque estás equivocado, porque no soy la persona. Y al final lo convences y te dejas en libertad. Lograste el cometido. Te humillaste, no. Fuiste inteligente. Fuiste inteligente y convenciste al tipo que te tenía sometido que las condiciones en las que estabas siendo sometido tenías que cambiar. Y al final, ¿qué pasó? Lograste tu cometido. Nosotros tenemos que ser inteligentes.
Este país necesita políticos inteligentes. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, lo inteligente es reconocer al otro. Si tú reconoces que la oposición está partida en varios pedazos y no te pones a calificarla, porque esa es la realidad, pues puedes entender también el gobierno, porque fíjate con lo de Colombia, ahí hay unas campañas contra Petro, porque es comunista, no sé qué cosas, que también en toda Latinoamérica, que se parece a Maduro, al presidente norteamericano lo acusaron también de que era Maduro, Trump le dio lo mismo. Y entonces, pero si tú te quitas esas etiquetas y ves a la gente lo que es, bueno, si son de izquierda, socialistas del siglo XXI, está bien, tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Ahora, no estoy de acuerdo con eso, pero yo tengo que reconocer que tú piensas de una manera distinta a la mía, para poder entendernos y para poder pedirte que me respetes. Porque esa es la política inteligente. Lo otro es la histeria esta radical de lado y lado que no sirve para nada. Mira, el término líder no es sinónimo de jefe. El liderazgo está por encima de eso. Tú, a pesar de que sea posible que no compartas algunas posiciones con las personas que tú te sientes a discutir, si tú tienes un liderazgo natural, al final de la discusión vas a convencer a quienes hacía instantes no estaba convencido de que lo que tú propones es el camino. Por supuesto que hay diferencias, hay divergencias, hay contradicciones, pero tenemos que entender que si tenemos la capacidad de persuadir, de convencer, no con excusas, sino con argumentos del que el camino es el que yo te estoy proponiendo. Y cuando digo te estoy proponiendo es porque también estoy reconociendo tu liderazgo, pero que entre los dos líderes tenemos que ponernos de acuerdo porque a ti te siguen y a mí también, y necesitamos de los tuyos y de los míos para que sea una sola fuerza. En ese camino nos vamos a encontrar y va a privar la sensatez y la sindéresis política, y al final de la discusión vamos a ser uno solo, en lo que hasta hacía un par de horas éramos 2 o 3 grupos. Bueno, fíjate que yo te lo confieso, yo cuando discuto, yo no discuto para ganar o para perder, yo discuto a ver qué me robo. Porque cuando uno discute y tienes un argumento superior al tuyo, uno no lo reconoce ahí, está bien, pero después te lo apropias. Porque eso es lo inteligente, reconocer que hay argumentaciones mejores que las tuyas y que a veces ayudan a mejorar lo que tú estás diciendo. Fíjate una cosa, el gobierno también juega, el gobierno viene absorbiendo todos los discursos de cambio, los viene absorbiendo, porque el gobierno viene perdiendo audiencia y busca recuperarla, busca ganar otra vez. Y entonces consigna, bueno, los emprendedores, que era un argumento de los alcaldes, los pozos de agua, todo eso, Maduro vive hablando de eso. Ahora, yo leía a Carri que estaba hablando de convertir a Venezuela en un país de exportación agrícola y Maduro ya empezó a hablar de eso. El tema económico, todos los argumentos de la oposición sobre lo que había que hacer en economía, él los ha venido asumiendo. Entonces, un momentico, la política es inteligente, no es que el otro no juega y yo soy el único vivo, no. Tú tienes que exponer a quien no hace lo que tiene que hacer frente a la opinión pública. Si yo, alcalde, necesito la construcción de una veintena de pozos profundos y no tengo los recursos, yo en lugar de ir a dar una rueda de prensa y de descalificar al gobierno y de caerle a piña al gobierno, lo primero que yo hago es presentar un proyecto frente al gobierno. Y si en 15, 20 días no me atiende, yo nuevamente le digo al gobierno, recuerda el proyecto que está pendiente para San Francisco. En la tercera ocasión no me atiende, entonces yo tengo argumentos, cómo decirle a la gente, claro, ya yo estoy haciendo lo que me toca hacer, como la parábola del colibrí. O sea, no es culpa mía, sino del gobierno nacional, porque ya yo le solicité